Jason Voorhees es uno de los personajes más icónicos del cine de terror de los 80, tanto así que fue el protagonista multihomicida de la serie de películas de terror Viernes 13, serie del género slasher, la cual cuenta con 2 entregas hasta el momento. Pero ¿sabías que el famoso villano de las películas de los 80 está conectado con una serie de crímenes brutales que sucedieron en las décadas de los 60 y 70? Tanto así que estos crímenes sirvieron para ser como una especie de inspiración para estas películas. Así que te lo voy a contar todo. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. Antes de comenzar con esta historia, quiero recalcar que solo estos crímenes sirvieron como inspiración, más no que en realidad fue que hubo un Jason en la vida real, ya que el personaje solamente fue de ciencia ficción y fue totalmente creado, así que nunca existió alguien así, pero sí hubieron asesinos o algunos crímenes que sirvieron de inspiración. Siendo dicho esto, ahora sí vamos al vídeo. El primer caso que sirvió como referencia para estas películas sucedió en el año 1960, donde 3 adolescentes que acampaban en el lago Bowdoin en un campamento que además era similar al Camp Crystal Lake visto en la película, fueron asesinados por un maníaco desconocido alrededor de las 4 de la mañana. Específicamente, fueron acuchillados. Un sobreviviente logró escapar, con la mandíbula rota y una conmoción cerebral, y en un principio fue arrestado por los crímenes, pero después fue absuelto, pero nunca se logró identificar al misterioso asesino, el cual posiblemente fue alguien parecido a Jason. La segunda historia, la cual sirvió como referencia para estas películas, ocurrió en el año de 1977, la cual fue una tragedia. En esta historia, un individuo desconocido agredió y mató a 3 niñas en un campamento de Girl School en Oklahoma. Esto sucedió un poco antes de que se comenzara a escribir el guión de la película Viernes 13, o sea, la primera película de la saga, que fue a finales de los años 70 y principios de los 80. Pero en este caso, al igual que en el primer caso, el asesino nunca fue capturado, lo cual hace que le parezca mucho a Jason. Pero entre todos los casos y las distintas cintas que conforman la franquicia Viernes 13, hay una que destaca por encima del resto porque en sí se inspiró en una historia real que fue confirmado por el director. Se trata de la cuarta película, Viernes 13, el último capítulo, lanzada en 1984. Una de sus escenas más cruentas se inspiró en hechos reales. De lo poco que se sabe de este último caso, es de conocimiento que en el libro Crystal Lake Memories, el director de la película, Joseph Zito, reveló que mientras leía el diario, encontró una noticia que llamó su atención, la de un joven que mientras era apuñalado, le repetía a su asesino: por favor, deja de lastimarme, por favor, deja de matarme. Esto se replicó en la muerte de Rob Deere H. Anderson, una secuencia que sin mostrar sangre, transmite todo mientras que Rob le grita a Tris: me estás matando. Y aunque Jason Voorhees es un personaje ficticio, Victor Miller, su creador, dijo que usó los nombres de sus hijos y de una amiga de la infancia para darle el nombre. Pero su historia tiene muchos elementos que coinciden con un caso de asesinatos que sucedieron en Finlandia en los años 60, como acabamos de retratar en el video. Y es que Jason no es el único personaje que está inspirado un poco en casos reales. También otros personajes como Hannibal Lecter o Michael Myers también se basaron en personajes y casos reales que pasaron en la historia y que el mundo por lo general deja pasar por desapercibido. Se sabe que también en la historia hubo un asesino que se inspiró en Jason Voorhees. O sea, fue algo al contrario. Este hombre se llamaba Peter Moore, pero esto lo dejaré para otro video que estará en el canal en una lista de reproducción sobre estos casos de las películas de terror, donde se incluirá obviamente este video. Así que si te gusta este tipo de contenido sobre terror, películas en general, de superhéroes o de todo,
Te invito a que revises este canal y lo cheques. Y si te gusta, suscríbete porque me sería de mucho apoyo para seguir continuando con estos videos. Así que el video lo dejaré hasta aquí. Yo soy Andrés y esto es Dart TV.